La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Hace ya un montón de años que empezábamos así. Hoy, además, que la historia se lo estaba adelantando a Mara Torres hace un momento. Hoy tenemos otra de esas historias con las que estamos conmemorando los 100 años de este medio, los 100 años de radio. 100 historias que se van repartiendo a lo largo de toda la programación y durante todo este curso, en todos y cada uno de los programas. Esta será nuestra segunda entrega, nuestra segunda historia, y tiene que ver con aquellos momentos en los que empezábamos así, que el programa este era más de madrugada que despertador, porque en ese momento se emitía entre las 3 y las 4 y media, y a las 3 se citaban algunos de los que nos escuchaban, muy avanzados, o porque fueran muy frikis, en el sentido nada peyorativo del término, porque fueran especialmente que estuvieran motivados o informados de cómo se podía conectar uno a Internet, cosa que estaba al alcance, porque además era carísimo y tecnológicamente al alcance de muy pocos, y desde luego no había habilidades todavía, no se sabía exactamente qué era eso de un navegador, Internet, y no existía ni Google ni nada de eso. Ya te digo, estamos hablando de los albores del inicio de eso que ha cambiado nuestra vida. Y hoy vamos a escuchar, porque hemos metido en un estudio a dos de aquellas personas que se conectaban y que se conocieron gracias a conectarse en ese chat. Había que ir por un servidor holandés o de Oslo, de diferentes países. Aquí en España prácticamente ni se llevaba para conectarse. Una cosa, ya digo, muy extravagante, muy estrambótica, hombre, que alimentaba también la curiosidad de aquellos que nos hemos juntado siempre aquí en torno a este programa, con lo de las preguntas y respuestas, el deseo siempre por explorar y por saber. Y es que además con una de esas personas, bueno, con las dos, porque desde luego uno de ellos fue quien creó, uno de los fundadores de ese grupo del chat, y la otra persona fue parte de la familia del Se Amanece, después por una de aquellas casualidades de la vida. Bueno, después lo escucharemos. Edgarita Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo Buenos días, va? Robert. Tú vas a estar haciendo el programa con la gorra esa que te hace cara de cabeza de pepino, porque como te la pones, Edgarita, encima de los auriculares, parece que tengas una cabeza de dibujo animado, ¿sabes? Es que me la pongo para daros rabia a los que estáis ahí, sí, en Madrid, porque es un regalito de Lourdes de Santiago. Amigo, que ya nos ha mandado un pack peregrino de esto guapo. Tremendo, y esta es la gorra de Santiago de Compostela. Pero no nos pongáis los dientes largos, que os ha enviado un pack de peregrino. Sí. Con su llavero. Nosotros llavero también recibimos. Su concha de peregrino. Yo es como si hubiera hecho ya el camino, mira, quedándome en casa, como si lo hubiera hecho. No, hay que reconocer que no le abrocha a Edgar, que tiene ahí una almendra buena. Sí. Pero poniéndosela encima de los auriculares, claro, esto es muy difícil. Esto es como si te quieres poner la camiseta encima de la mochila. O sea, es complicadísimo. Aunque se quite los auriculares. Yo gasto buena almendra, sí. O sea que la táctica es habértela puesto encima de los auriculares así, porque así parece sí, con la bromilla que es que no te cabe por los auriculares, pero que en realidad si te quitas los cascos tampoco, ¿no? No me cabe, ya te digo yo. Bueno. Oye, pues cada uno empieza el programa como puede. Me estoy viendo. No te queda mal, te favorece. Pues eso, que muchas gracias, Lourdiñas. ¿Pero qué haces ahora? Se me ha pegado un poco. Que se te da... no imites. Yo no lo hago, que se enfada no imites que se enfada a Adriana Mourelo, sabes que no le gusta un pelo. Y a la madre de Adriana menos,
No, si yo no la voy a imitar. No me hagas el acento gallego, ¿eh? No me hagas el acento gallego, que a Adriano no le gusta nada. Es que me cuesta, ¿eh? No te creas que es fácil. Lo estás haciendo mal a propósito, además, ahora, parda. Y a la madre de Laura Martínez tampoco le gusta un pelo, ¿eh? O sea, y ten en cuenta que aquí hay unas jefas en el programa y son las madres de... por cierto, hablando de jefes y los oyentes, digo que aquí cada uno empieza el programa pues como puede. Vosotros celebrando el pack del peregrino que os ha enviado Lourdes de Santiago, yo lo primero he abierto el chat. No el IRC de 1996, IRC hispano. No, el IRC hispano no. En el que me van colocando por aquí lo que en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, etcétera, escriben los oyentes. No me di cuenta de uno. El último que hay, por lo tanto es el primero que he visto, es de Jorge en YouTube, que dice, tiene que ver con la historia que ahora vamos a recuperar, la investigación del caso de los amantes. Dice, Roberto, ¿no seas cutre? Y dale un punto a la pregunta de los gemelos. Una de las oyentes hizo, una de las últimas detectives hizo una pregunta sobre cómo es una pareja de amantes que se deshace de sus respectivos marido-mujer. Pues pensaba, bueno, en realidad a ver si además son gemelos, son dos parejas de dos gemelos, estaba muy bien visto, pero bueno, no encajaba. Y vamos a ver, normas para dar un punto. Que si os ponéis y os empeñáis, le damos un punto, pero solucionar la historia, evidentemente, ser el primero en intervenir, enviar una propuesta de historia que, por cierto, últimamente escasean. Hay muchas aquí todavía en el cajón de los pendientes, pero... eso no quita para que os podáis ganar un punto fácilmente enviando una historia o un indicio que le pueda servir a los oyentes para crear una historia a detectives@cadenaser.com. ¿Qué más? Hacer una muy buena pregunta. Hacer una muy buena pregunta, pero que vaya... no una muy buena pregunta como esta de los gemelos. No una muy buena pregunta en plan... una pregunta filosófica. No, una buena pregunta que tenga una respuesta que ayude a desbloquear la investigación. O dar una conjetura que sea mejor o muy original, o que sea de aquellas que le da rabia a los guionistas porque dicen, teníamos que haber ido por ahí, no por donde... ¿sabes? Me parece que no me he olvidado ninguna, ¿no? Para obtener creo que están todas. puntos para solucionar la historia, evidentemente también. Puntos para entrar en el sorteo. Mañana hacemos el sorteo y se gana. Esta semana se están ganando dos cosas. Una plaza, como siempre, para la final mensual y un ejemplar del libro del juego de los detectives, el 1. El que se publicó por primera vez en 1998. El original de los originales. Bueno, ha tenido alguna revisión, tal, pero las 30 primeras historias que se publicaron de la colección de libros del juego de los detectives, el 1. Bueno, oye, vamos a recordar la historia entonces de... Sí. Te ha dejado una manera de conseguir un punto también, que es mandar algo a Caspe 6. En Radio Barcelona. De trinque. Algo de comer, sí. A Caspe 6 tiene que ser, ¿no? Sí. Algo de comer, algo de trinque. Sí, a Gran Vía no. O el pack del peregrino. O el pack del peregrino, sí. Yo a Lourdes le daría un punto, pero lo estudiamos. Es que no están las normas, pero lo estudiamos. Sí. A ver, todo partía... la historia lleva por título Amantes. Era uno de los nuevos exámenes de estos que le pone Benítez a los suyos, a los agentes, a los nuevos que llegan, a los que tienen aspiraciones de aprobar la oposición para ascender, para conseguir ascender en el escalafón, no sé, a inspector jefe. Dice, a ver, un caso en el que una pareja de amantes se deshace de sus cónyuges respectivos, de marido, mujer, se deshacen para siempre, pero no se les puede imputar nada. Es un caso, además, que ha podido ver todo el mundo porque salió en todos los informativos. Partiendo solo de eso, tirando de esa cuerda, preguntando aquello a lo que yo pueda responder sí, no o carece de importancia, ya estamos en otro punto. Ya habéis avanzado muchísimo porque ayer ocurrió todo esto. En el capítulo anterior... tren? No. ¿Los mataron? No los mataron directamente. Se deshicieron de ellos para siempre, pero no los mataron. No quiere decir que no murieran. ¿Murieron? Sí. ¿Cuando murieron estaban juntos? Sí, los cuatro no estaban juntos. No iban en ningún medio de locomoción. ¿No serán personajes de una serie o película? No, no lo son. Los cónyuges sufren la misma muerte. Sí, la misma. Y es importante saber cómo mueren. Sí. ¿Murieron en lo que parece ser un accidente? Te podría decir que sí. Hay cierta violencia en la forma de morir que tienen estos dos, los cónyuges de los amantes de los que estamos hablando. ¿Mueren porque los cónyuges encargan a alguien esa muerte? No. ¿La planean ellos? No. Ha tenido mucha repercusión, ¿no?
Sí. ¿Se trata de una omisión de socorro? Omisión de socorro no. ¿Eran compañeros de trabajo? ¿Eran compañeros de trabajo podrían serlo? ¿Mueren en un incendio? Sí, son humanos todos. ¿Los amantes sabían que se iba a producir el accidente y en caso afirmativo entonces enviaron allí a los cónyuges? No. ¿Un fuego provocado en la casa de uno de ellos? No. Si las mujeres, por ejemplo, son hermanas que son gemelas o mellizas y los maridos igual. En las parejas no hay ninguna pareja de hermanos o mellizos. Ninguno de ellos son... ¿Los amantes tienen intención de acabar con los cónyuges? No. Hemos dicho que estaba inspirado en un hecho real, ¿no? A los guionistas les ha servido un hecho real, les ha servido de conexión, sí. El hecho real no será el incendio de Valencia. No. ¿Ha sido un incendio provocado o...? Carecería de importancia incluso. Vale, ¿son periodistas algunos? No. ¿Es importante saber la profesión de los amantes? No. Y con todo esto, 900, 100, 800, Ana desde Albacete. ¿Qué tal, Ana? Hola, bien. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas. Tienes un número, mira, acabamos de decirlo, acabamos de recordar, y recordamos que es para entrar en la final, donde se gana una plaza para los playoffs de las finalísimas de final de temporada, donde se consigue una persona. Lo que pasa que después va acompañada del Watson que quiera un fin de semana largo, 3 días, 2 noches, a una casa rural especializada en poner en escena historias de detectives de este tipo, con un cluedo, pero con actores. Venga, Ana, a ver si tenemos suerte y conseguimos el título este año. Bueno, no será porque no estés haciendo méritos, porque eres una de las habituales, ya tienes un número hoy también. Venga, pregunta cuando quieras. Pues he estado cogiendo ahora mismo de todo lo que has recopilado así rápido notas. No me ha quedado claro al final, ¿entonces es por un incendio o no? Sí, por un incendio es. Lo único que lo que para nosotros daba igual es saber si el incendio... Desde luego sabemos que los amantes no han provocado el incendio. Y por lo tanto ya a nosotros nos da igual si el incendio es provocado o ha sido accidental. O sea, provocado intencionadamente o ha sido accidental. Y lo de compañeros de trabajo has dicho que puede ser. Que Sí, que le daría bastante credibilidad. Parda, verosimilitud, ¿verdad? Verosimilitud, que es la palabra que nos gusta. Le daría verosimilitud. ¿Puede ser que trabajaran, que fueran equipo de esto de contraincendios, de lucha contra incendios, no. los cónyuges? No. ¿Y puede ser que se enterasen de que estaban poniéndole los cuernos y se juntasen para hablar del tema? Que se enterasen de como que... ambos estaban recibiendo, o sea, estaban sufriendo cuernos por parte de los... No. El marido y mujer de los que son amantes... Sí. No es que les pille el fuego porque se han juntado para hablar de ellos, no hace falta que sea. No les has pillado, pero sí que tiene el trabajo suyo relación con... ¿Trabajan con algo relacionado con el fuego? No. Pues entonces no te hago más preguntas, no quiero quitarte tiempo para Ana, que han sido unas muy buenas preguntas, ha sido un placer como siempre, hemos avanzado y suerte en el sorteo de mañana, ¿de acuerdo, Ana? Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Hasta ahora. Adiós. ¿Tenéis alguna vosotros? Sí. ¿Es importante saber dónde tiene lugar el incendio? Sí. Carlos desde Martorell. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas madrugadas, equipo. ¿Qué tal? Buenas, hola, muy bien. Carlos. Hola, Charlie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te llamas Yolanda y llamas aquí, sabes que la parda te va a tratar como Yoli. Si te llamas Carlos, encantado. ¿te llama Charlie mucha gente o no te ha llamado Charlie nunca nadie en la vida, Carlos? Bueno, no, sí. Vale. Sí, me llamaban. O sea, ya estoy acostumbrado. No, ¿qué confianza? ¿Dónde? ¿En qué ámbito? ¿Dónde te llamaban Charlie? Pues mira, en el instituto... Sí. Aquí, en el trabajo, me llaman de otra manera, pero no tiene nada que ver con Charlie. Vale. Me llaman el Japan por los viajes que me he pegado yo a Japón alguna vez. El Japan te llaman, pero que has ido muchas veces a Japón, o sea, tú que eres un... Pues... Eres un fanático de la cultura nipona. Sí. De joven, sí. Fui bastantes veces, fui unas 10. Ya. Jolines. Madre mía. Más que Doraemon, ¿no? Sí, ya tengo el gorrocóptero. Sí, ¿no? ¡Hola! Joder, el casquet volador. Bueno, ¿a qué mate? Charlie, Japan, Carlos. Venga, vamos. Ataca. A ver.
A ver, ¿el incendio se produce en un hotel? No estaba previsto. Hotel, una pensión. No estaba previsto que fuera así, no. En una pensión donde ellos estuvieran entonces los... Sí, los amantes. Los amantes son los que se deshacen de sus cónyuges. Pero claro, tú planteas aquí otra historia. ¿Los cónyuges a lo mejor son amantes entre ellos? Esto no lo ha preguntado nadie, ¿no? Sí, porque es que yo desde ayer dándole vueltas. Eso es lo que tenía yo apuntado. Sí, lo digo en serio. Le ha gustado a Edgarita. Dame pruebas de eso. Envíame a ver si la tienes apuntada ahí. Envíame una foto. Sí, sin escribir nada, envíame una foto y te doy un punto. Captura. Pero tú ibas por ahí también o no? Tú decías, a ver, los otros, los marido y mujer de los amantes también pueden ser amantes entre ellos, ¿no? Vale. Felices los cuatro, ¿no? Que decía Maluma. Claro, felices los cuatro. ¿Qué decías, Carlos? ¿Se han enterado a raíz de la muerte, podríamos decir? De que... Sí. O sea, anda. Antes de la muerte, ¿lo sabían ellos o ha sido después de la muerte cuando han sido conscientes de lo que estaba pasando? Después de la muerte. De la fe. Después de la muerte han sido conscientes de que ellos son amantes y que a los que estaban engañando, entre ellos también son amantes. Por ahí vamos muy bien. Carlos, tienes un punto, ¿eh? Vale. Porque por ahí vamos muy bien. ¿Tiene una parte de guión de alguna película? No. ¿De Harrison Ford? No. Si hubiera alguna película, o con Harrison Ford o con quien sea, desde luego no es lo que ha servido. No me suena a mí y me dicen los guionistas que no ha servido eso de punto de partida. Vale. O sea, ellos, una vez se ha producido la muerte, son conscientes. Claro. De la situación, pero antes no lo eran. Antes no lo eran, y entonces ¿cómo han hecho para? Ellos no han provocado el fuego, pero claro, aquí la paradoja es que, dice la historia, se han deshecho de ellos, no tuvieron que hacer nada, es más, lo que han hecho es no hacer algo. Y algo salió en todos los informativos, que lo vio todo el mundo. Es ahí donde yo me quedo ya estancado, ¿sabes? Ya. No, pero hasta ahí no habíamos llegado. Bueno, a no ser que en lugar de ser tú quien hubiera intervenido, se hubiera adelantado Edgarita con la pregunta, que veo que aquí... Hombre, no hay ningún notario que lo certifique, pero va, sí. Ni hay un diario tampoco con la fecha ahí, ni... No, pero bueno, tú, Parda, tú me puedes decir que le ha hecho la foto a la captura esta de la pregunta antes de... O sea, que lo tenía escrito como antes. El Pato de Almeida. ¿Verdad? ¿Digo la verdad o no? Oye, dime. No, sí lo he visto yo desde aquí. No hace falta que me diga la verdad, hombre. Si hay una cámara así de grande que os enfoca y os tengo vigiladísimos todo el día. Por una vez, digo la verdad, iba a hacer esa pregunta. Ibas a hacerla, pero eso sí que es verdad. Vale, pero no la tenías... ¿Tú cómo lo sabes? Pero no la tenías escrita, no. O sea, yo se la cedo encantada. No, da igual, Carlos. Si él no puede ganar nada, si él no puede acceder a nada, si es parte del equipo, el punto te lo llevas tú, ¿eh? Pero la ilusión se la queda él. No, si él viene aquí... Si yo soy un chaval ilusionado siempre. Ahí está, él siempre viene con la ilusión. Aunque no tenemos conocimiento. Maravilloso. Claro. Bueno, Carlos, ¿alguna cosa más? Nada más, un placer. Igualmente, muchas gracias. Venga, un saludo. Suerte, hasta luego. Adiós. Ahora en serio, ¿habíais pensado que marido y mujer de los amantes también eran amantes entre ellos? Yo puedo prometer y prometo que iba a hacer esa pregunta. ¿Qué ibas a hacer esa pregunta? Sí, yo estoy seguro. Yo estoy seguro porque ya son muchos tiros pegados y ya sé cuándo dice No, se le nota sinceridad en las palabras. Para que después juega con estas cosas. Cosas. Claro, lo tenía apuntado por aquí. Que iba a hacer la pregunta. Claro, como siempre que llega una pregunta que ya se nota que es buena, que abre un nuevo camino, dice, eso es lo que... Claro, es el cuento del lobo. Sí, lo del lobo. Porque siempre dice, no, esta es justo la que iba a hacer yo ahora. Esta es muy buena, ay, me la han quitado. Ariel desde Vigo, 900-100-800. Hola, Ariel. Buenas noches. Buenas noches. Equipo, ¿qué tal? ¿Cómo muy bien, Hola, muy bien. Buenas noches, Ari. ¿Todo bien? Sí, por aquí. Bueno, esperando que prospere, que avance un poquito más la historia, a ver si la resolvemos y ya abrimos el juzgado de guardia y que tenemos bastantes cosas todavía por contar y por compartir con vosotros esta noche. ¿Qué están liados? Claro, venga, Ariel, a ver tú qué crees. Bueno, aquí hay una cuestión que es la siguiente, lo que acabas de decir, que los cónyuges
los respectivos cónyuges también al final estaban liados, sí. sin saberlo los amantes. Ahí está, pero se enteran una vez que han muerto. Sí. Y la forma de librarse de ellos no puede haber sido presentándolos, por ejemplo. Presentándolos entre ellos, ¿no? Pero entonces, si los han presentado entre ellos, sí que sabrían que se puede haber encendido, además de la llama del incendio, se puede haber encendido la llama de el amor o la atracción entre ellos. Y ellos no tienen ni idea. Hasta que no mueren, hasta que no han muerto, no tienen ni idea. Vale. Habíamos dicho que era factible que fueran un sitio de trabajo, dijiste. Sí, porque es factible que sean... Claro. Sí. Claro, compañeros. Bueno, o que sí, podrían ser compañeros de... Pero solo dije que era posible, quiero decir. Esto no anuda a la historia. Le daría mayor... Dije que sí, porque era una vía para que os pudierais acercar al punto de partida que han tenido los guionistas. Vale. Entonces, la forma de librarse de ellos no tiene que ver con que estuviesen en el lugar donde se produjo el siniestro. Ellos no estaban. Los amantes no estaban los otros amantes. No, hablo de los cónyuges. No. Tiene que ver con qué hicieron o qué dejaron de hacer los amantes. Y que se enteraron que su marido y mujer respectivos también eran amantes entre ellos. Pero solo se enteraron una vez que había muerto. Sí, lo que me desconcierta en esto es que le respondiste a la parda que no había omisión de socorro. No, ahí está, no hay omisión de... Es que esa era una muy buena pregunta, sobre todo para... romper con la mirada que se puede tener de la historia. No es por omisión de socorro. Y no aviso a los servicios de emergencia y los dejo que ardan. Claro, eso es. No es eso. No es eso. Porque vuelvo a decir que ellos se dan cuenta una vez ha ocurrido. Sí. Y ellos no están allí. Los amantes, los primeros... ¿Están en un hotel? ¿Un hotel de pareja? No, lo acabo de preguntar, Carlos, pero... no, es que lo escuché por eso te digo. Sí. A ver, podría haber sido un hotel, lo que pasa es que como no coincide con la historia real, por eso, para daros más pistas, para que podáis llegar escarbando igual que hicieron los guionistas, te voy a decir que no era un hotel, porque originalmente no es un hotel donde estaban, ¿no? Vale, ¿y un piso tipo picadero así? Tampoco. Bueno, hemos dicho que sí que sería viable que hubiera sido en el puesto de trabajo. Eso sí lo hemos dicho. Claro, podrían trabajar en un hotel. Hay mucha gente que se enrolla en un sitio de trabajo. Sí, por eso digo. Pero que entonces no puede ser un piso, un picadero. Porque hemos dicho que es muy posible que sea el puesto de trabajo, en el lugar de trabajo. Vale. Pues mira, lo dejamos así porque no le termino de encontrar la vuelta. Ya. Sí, falta... Sí, un tris. Falta yo creo que con una frase que nos evoque a una imagen. Sí, claro. Digo, a ver, con una frase de 4 palabras lo podríamos resolver. ¿De 4 palabras? Sí, con una frase de 4 palabras. Si yo ahora os dijera una frase de 4 palabras, y una de las palabras es un artículo y otra es una proposición, es decir, que tampoco tiene mucha sustancia, con 2 palabras os lo podría resolver. Dilo. No, hombre, no puedo decirlo. Pero lo dejamos así, en la incógnita, que yo creo que ya tendrá que ser hasta mañana. Ariel, un abrazo, muchísimas gracias. Gusto en saludarlos como siempre. Igualmente, hasta ahora. Un abrazo. ¿Has escrito las 2 palabras tú, Edgarita? Ahora sí, ¿las tienes escritas o no? Estoy apuntando a ver si hago preguntas. Ya. ¿Y tienes una buena o no? Podría ser una buena para cerrar esto. ¿No te atreves a hacerla? Es que estoy bloqueadito. Parda, nada. Lo dejamos así en alto. Estaba escribiendo algo de proposición. Voy tomando pero claro, ¿has dicho proposición o preposición? Preposición. Vale. Si he dicho proposición me he equivocado porque es artículo y preposición. Porque claro, hablando de pareja siempre puede haber una proposición. Claro, no. Aquí con una frase con 2 palabras incluso, obviando la preposición. Claro, es que yo me lo estaba apuntando como que era una trampa. Como que habías dicho proposición. No. Si lo había dicho ha sido un lapsus. Vale, joder, pues digo, ¿sabes que a veces dejas lapsus cosas ahí mentis? encriptadas? No. Ha sido un lapsus mentis linguae o lo que sea, pero no. Quería decir, con 2 sustantivos se resuelve esto. ¿Cómo estaremos en 2124? Pues a esta hora de la madrugada saludando, porque es un chaval y además un apasionado de la radio. Tiene también 100 historias que contar como oyente y ahora nosotros tenemos la suerte de contar desde hace un par de cursos con él
como nuestro fiscal de guardia en este juzgado que abrimos cada semana. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo muy bien. ¿Qué hay? Hola Félix. Muy buenos días, buenos días. Hola chicos. Oye, hoy además que estoy realmente intrigado porque Félix me ha dicho, no tengo muchos más datos, pero me ha dicho que entre el ratito que tengamos hoy y la próxima semana pretende hacer una especie de pirueta histórica, porque dentro de este camino, esta puerta que hemos abierto de juicios históricos, juicios a personajes históricos, quiere terminar la historia aquella que empezamos, la que empezó él la semana pasada sobre Oscar Wilde, y enlazarlo con otros dos genios, que serían Lorca y George Michael. Y todo además va a tener un hilo conductor. Pero bueno, vamos a empezar, siempre lo hacemos, Félix, con un fragmento de una película, y hoy además es que tiene directamente que ver con el personaje porque es la biografía en sí de Oscar Wilde, una mirada sobre la vida de Oscar Wilde en la importancia de llamarse Oscar Wilde. Condenado desde el principio. ¿Por qué uno corre hacia la ruina? ¿Por qué encierra tal fascinación? El reconocimiento de ustedes es muy inteligente. Los felicito por el éxito de su actuación. Todo lo que digo es que he vivido sumido en el vicio y el placer. ¿Conoces o has visto la película o la has visto? ¿Tienes alguna referencia para documentarte sobre el personaje histórico de estas semanas, Félix? Pues la he visto esta semana porque está en Amazon Prime, fíjate. ¿Y qué tal? ¿Se ajusta bastante a aquello que, por otra parte, te habías estudiado y conocías del personaje? Sí, se ajusta bastante, es bastante dura. Tengo que decir que es bastante dura. Ya. Bueno, está dirigida por Rupert Everett, que además interpreta al protagonista Oscar Wilde, y están Colin Firth y Emily Watson. La pasada semana dedicamos esa primera parte a hablar de Oscar Wilde. Descubrimos que en realidad todos conocemos o tenemos alguna referencia de alguna de sus obras. Su única novela, El retrato de Dorian Gray, que también se convirtió en película, o La importancia de llamarse Ernesto. Habitualmente fue autor de obras de teatro. También recordamos o descubrimos que todos hemos usado o escuchado alguna de sus frases célebres. Fíjate que yo ayer citaba una con frases virales y que después estaba pensando y que no sé si se le atribuye también a Oscar Wilde, porque ya sabes que después se le atribuye muchas, sean cierto o no, aquello de que 3 mudanzas equivalen a un incendio. No sé si esa también es suya. Bueno, lo situábamos en el contexto histórico, Inglaterra, la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX, y describimos a Oscar Wilde como, nos lo describiste como un hombre libre, provocador, vividor, y que además en aquel tiempo era ir contracorriente, desde luego, y era, como después se demostró, un riesgo. No ocultar sus preferencias sexuales por los hombres. Una relación, por cierto, con otro hombre, con el hijo de un marqués, el marqués de Kingsbury, fue el que hizo que se le declarara culpable de aquel juicio donde nos quedamos. Bueno, porque este fue quien le declaró la guerra, ¿no, Félix? Efectivamente, si os acordáis, tomando el hilo que tú acabas de dejar, Roberto, este marqués emprende una campaña de acoso público continuo para que Wilde dejara a su hijo, hasta el punto que iba intentando reventar sus estrenos teatrales. Wilde, que estaba hasta las narices, seamos sinceros, tenía con muchas ganas de demandarle por difamación, y así lo hizo. Pero como recordaréis, este juicio se transforma en un circo que tiene la clara intención de hacer escarnio de la homosexualidad no ocultada por Wilde. Y Wilde no solo perdió el juicio por difamación, como vimos la semana pasada, sino que ese juicio, el 6 de abril de 1895, se transforma en que Wilde es arrestado. Él pierde el juicio de difamación, el marqués presenta cargos contra Wilde por indecencia grave y sodomía, y se transforman 2 juicios seguidos contra él. Y terminamos la semana pasada, Roberto, diciendo que es condenado a 2 años por homosexual. Y recordábamos lo que decía el juez. En la sentencia que imponía, dijo el juez, y esto sale en la película también, ¿no?, que imponía la mayor pena posible que le permitía la ley por ser homosexual, porque decía el juez que esto era una flagrante indecencia y que era un castigo totalmente inadecuado, porque por la gravedad del crimen merecía mucho más. Ya, pues lo que mereció, lo que le impuso, según el juez, eran esos 2 años de prisión, que fueron 2 años de trabajos forzados en el penal, ¿no?, donde fue recluido. Su etapa en prisión fue durísima, ¿no?
Fijaros, tengo aquí algunos datos que he conseguido, ¿no? Fue condenado a 2 años, como tú has dicho, en un penal, el de Reading, que estaba a 65 kilómetros de Londres y en condiciones de salubridad, pues os podéis imaginar, ¿no? Un penitenciario a finales del siglo XIX, ¿no? Además, los trabajos forzados implicaban que tenía que hacer un trabajo físico obligatorio, que tenía que pasar 23 horas al día en su celda y el resto tenía que hacer una meditación silenciosa. Además, por su condición de homosexual, no podía tener contacto con otros presos, debía trabajar aislado. Le prohíben escribir tanto teatro como prosa, como poesía, lo cual era el alimento de un escritor. Ahora bien, ya sabéis que Oscar Wilde era muy listo y no le impiden escribir cartas. Y él, estudiando las leyes, la normativa interna de la prisión, descubre que el reglamento de la prisión no especificaba cuál larga debía ser la carta, ni tampoco especificada si se las podía quedar o él si la carta no estaba terminada. Claro. Y esto es lo que empezó a redactar una carta larguísima que se pudo llevar cuando se marchó de prisión. Por tanto, en los últimos 3 meses, chicos, de su condena, Wilde trabajó en una carta que luego se conocería como De Profundis, en latín, desde las profundidades, y que se publicó en formato carta después de su muerte. Formato carta, que desde luego es una novelita corta para entendernos, y por eso no se le atribuye dentro de sus obras como una gran novela, pero que es desde luego la confesión, una gran carta al mundo, hecha desde ahí, De Profundis, por Oscar Wilde. Oye, ¿qué pasó con Oscar Wilde cuando salió de prisión? Pues terrible. Además, un hombre acostumbrado a ser aclamado y al éxito, tras su liberación ninguna multitud fue a recibirle, todo lo contrario. Su destruida reputación hizo que no podía volver a Londres, a ese Londres donde había sido un triunfador. Se tuvo que exiliar en París, que era mucho más libre en aquella época, y tuvo que escribir y vivir con seudónimo. Su salud se deterioró mucho, estaba arruinado. Sin embargo, en su exilio escribió una obra más, La balada de la prisión de Reading, donde denunciaba las condiciones de la cárcel victoriana, y tuvo tal fuerza y tal eco esta obra que no solamente tuvo un éxito editorial, chicos, sino que además implicó y conllevó que se reformara el sistema de prisiones británico. Fijaros, Fue su última obra esa, ¿no? Su última obra, ya no escribió más. Ya. Oye, ¿qué pasó respecto a la relación que mantuvo después? ¿Siguió, no siguió con el hijo del marqués? Por cierto, y con la esposa y con los hijos de Oscar Wilde, después de salir de prisión, ¿qué fue de esa relación? Pues, como tú bien sabes, si esto hubiéramos estado en una película después de comer con final feliz, pues todo hubiera acabado bien, pero la realidad muchas veces, desgraciadamente, se aleja de estos finales felices, ¿no? Wilde se reencontró con Alfred en Nápoles en 1897, pero solo estuvieron juntos 3 meses más. Dejaron de verse. Su esposa le prohibió visitar a sus 2 hijos, a los que no volvió a ver. Recordamos, creo que dijimos que la esposa incluso se cambió los apellidos. Sí. Muchos amigos la abandonaron, hartos de sus constantes peticiones de dinero y avergonzados porque, por así decirlo, chicos, Wilde entró en una espiral autodestructiva y empezó pues a frecuentar la compañía de chavales cada vez más jóvenes en el ámbito de la prostitución, en un ámbito de consumo también de sustancias estupefacientes. Era un hombre muy enfadado consigo mismo, con daño psicológico y con un gran deseo de autodestrucción. En esta espiral, una infección en el oído que se había lesionado en prisión y que se había tratado médicamente con negligencia, derivó en una meningitis que acabó con su vida en el exilio muy joven, el 30 de noviembre de 1900. Pues nada, muy breve, una línea más para acabar con la historia. Habría que saber que esta condena fue revocada tiempo después, que se le pudo resarcir, pero con mucho tiempo, porque esto fue antes de ayer, ¿no? De esa condena en 2017. Sí, un día hablaremos, seguro que has visto la película, de la llamada de la ley Turing en base... Sí. Tenemos que hablar de este señor por el descifrador de códigos británico, por el que Reino Unido exoneró por ley a más de 65.000 hombres sentenciados por la homosexualidad. Pero habían pasado, chicos, 120 años en hacerse justicia y poner fin a una ignominia, que no me salía la expresión. Seguimos conectando con esos 2 personajes históricos la próxima semana. Félix Martín, un abrazo, muchísimas gracias, amigo. Abrazo enorme para todos.
Decíamos que hoy en la serie sobre historias de la radio, 100 historias de radio, 100historias@cadenaser.com, por cierto, tanto si escribís el 100 con letras como el 100 con números, es un correo, una dirección de correo electrónico que tenemos habilitada para que nos enviéis vuestras historias de radio. La de hoy, y que tiene mucho que ver, que guarda mucha relación con la historia de este programa, empieza en 1996 en un chat cuando a mucha gente si le decías chat no sabía exactamente a qué te estabas refiriendo, donde se encontraron dos personas, hace 25 años, que son pareja, que son matrimonio. Y una de ellas, los hemos puesto a hablar a los dos, una de ellas seguro que la reconocéis enseguida. I give her all my love, that's all I do. En el año 97, que ha llovido, participábamos un grupo de personas en un chat room del IRC, del Internet Relay Chat, y esa habitación, ese chat room donde nos encontrábamos, se llamaba Si amanece, nos vamos. No, era Si amanece. Ah, ¿solo Si amanece? Sí. Vale, pues Si amanece. Y allí te acuerdas que yo entraba cada noche y iba hablando con diferentes personas. Cada uno teníamos una profesión diferente, cada uno éramos de un sitio diferente, pero sí que pasábamos muchísimas horas hablando de, bueno, pues de la vida, de libros, de cine. Y allí estabas tú. Sí. Había Caíto. Sí, estaba Caíto. Estaba estudiando. Era estudiante. Informática. Estaba Pico, de sí, Santander. Es verdad. A veces entraba, bueno, más gente, Maki. Eva Luna. Eva Luna, grande Eva Luna. Y he intentado buscarles, pero no, es muy complicado, tanto tiempo. Han pasado muchos años y bueno, éramos en cierta manera pioneros en el sentido de reunirnos cada noche y compartir tiempo, experiencia. Yo entré por casualidad, porque me gustó el nombre, pues ya hacía tiempo que estaba, desde que salió IRC. Y vi el nombre y me pareció interesante. Y entré y ahí Caíto me explicó y me dijo, no, pero pon la radio. Y digo, ¿la radio? Y, sí. Y puse la radio y recuerdo que estaba hablando Gemma Nierga. Y dije, ¿pero esto escucháis? Y dice, no, espérate, que ahora cuando acabe Gemma viene Roberto. Tal. Y ahí, bueno, pues nos aficionamos todos al programa. Sí, es verdad que con Pico y Caíto lo que hacíamos también era mucha informática, mucho script para programar scripts de Orbital, que eran aplicaciones que se podían hacer funcionar en IRC, bueno, investigar un poco toda la tecnología que había en aquel tiempo. Yo también entré por casualidad, sí que es verdad que estuve participando en diferentes chat rooms y este también me llamó la atención por el nombre. Y recuerdo que cuando entré yo hablaba mucho de libros, me preguntaron varias personas que por qué tenía ese nickname. El tuyo era Metheny. Por la música. ¿Por un músico? Sí. Sí. Y el mío, no lo olvidaré nunca, lo sigo recordando y lo sigo utilizando en algunos aspectos, Aliena. La protagonista de Los Pilares de la Tierra de Ken Follett. Y sí que es verdad que yo hablaba con un mogollón de gente, pero contigo al principio no teníamos mucha interacción, no hablábamos demasiado. Yo era más de hablar en general en el grupo, no me gustaba hablar en privado, recuerdo que podías enviar privado a las personas que participaban y entonces tenías una conversación solamente con esa persona. Era lo mismo que un WhatsApp de ahora. Ajá. Lo único que te costaba unas 70.000 pesetas de factura de teléfono. Uf, calla, no me lo recuerdes. Porque tenías que enchufarte con un módem de 8 baudios y aquello típico del ruidito del trrr, y llamabas a un número de teléfono y claro, eso iba contando, ¿no? Sí, ahora sí explicamos que todo es tarifa plana y que tienes un coste ridículo, pero sí, yo recuerdo que lo hemos hablado muchas veces de llegar a pagar 70 y 80.000 pesetas bueno, pues era año 97 cuando nos conocimos. Y sí que es verdad que poco a poco tú y yo, que no nos conocíamos, de hecho yo solamente llegué a conocerte a ti hasta el punto de, bueno, pues de llevar 25 años juntos,
empezamos a hablar poco a poco en privado. Pues bueno, hablábamos de libros, de cine, de cómo habíamos pasado el día. Y recuerdo que fue una época en la que pasé mucho sueño. Porque claro, estábamos hablando hasta las 4 o las 5 de la mañana y yo entraba a trabajar a las 9. Yo vivía en Pamplona, tú vivías ya aquí en Barcelona. Y fue una época que pasé muchísimo sueño, pero bueno, que quede claro que ha merecido la pena. Y sí, mientras tú y yo hablábamos, yo escuchaba la radio. Sí, todos al final escuchamos si amanece nos vamos. Exacto. Yo recuerdo que trabajaba en televisión y salía de algunos eventos, fútbol, conciertos muy tarde, llegaba a casa y no podía dormir. Entonces, bueno, pues el IRC era la escapatoria. Y estabas allí y cuando mirabas el reloj decías, ¡buah! Otro día que no duermo. Y así todo. Sí que es verdad que tenemos algo en común, que es que venimos de la radio, pero de la radioafición. Exacto. Sí, cuenta. Yo creo que mucha gente que viene de la radioafición, cuando descubrió el MIRC, hizo ese salto. Porque por lo que sea nos lo llevamos dentro, nos gusta la comunicación. Exacto. Entonces, bueno, el MIRC yo aún lo miro con retrospectiva y digo, pues no tiene nada que envidiar a un WhatsApp o a un Telegram, salvando las distancias y las tecnologías y los envíos de archivos, pero bueno, antes es que todo era muy lento. Una canción igual la teníamos que enviar en partes y en 2 días. Pues yo recuerdo una foto que te pedí porque llegó un momento en que bueno, queríamos conocernos, aunque solo fuera en foto, y tardé 3 días en bajarme una foto tuya y casi 4 o 5 en bajarme una canción de Lu Vega que me enviaste. Si hablamos de esto y cualquiera persona que nos escuche dice, perdona, una foto 4 días, 3 días, sí. Porque íbamos, como tú dices, por modem. Y sí que es verdad que yo con 18, 19 años era una friki de la radio. Llegué a ser alfatango, hablaba con gente de todo el mundo. Cuando había propagación cogíamos el coche y nos íbamos a hacer el juego de la caza del zorro. Con lo cual tienes razón, una cosa más que tenemos en común. Y lo cierto es que yo hubo un año que desaparecí. Hubo un año que me tuve que marchar fuera. Y no pude hablar con nadie, no me conectaba, pues no estaba ni siquiera en España. Y cuando volví, ¿cuál fue la sorpresa? Que me conecto de nuevo, vuelvo a Pamplona y todos seguís ahí. No había cambiado nada, era como si me hubiera ido 2 horas. Y claro, a partir de ahí sí que ya recuerdo que sí que me gustaba más hablar en privado contigo. Entonces, bueno, empezamos una historia que, por cierto, tengo totalmente impresa. Sí, lo guardé. Lo tengo impreso, guardado en una caja, porque para mí es algo muy emotivo. Y imprimí todas nuestras conversaciones, hay más de 1000 folios, y ahí están guardados. Y a partir de ahí fue cuando, bueno, nos dimos cuenta que ya nos daba igual no dormir, nos daba igual pasar sueño, pero necesitábamos hablarnos cada noche. Sí. Seguíamos escuchando la radio, bueno, y finalmente nosotros tomamos la decisión de... Yo me vine a vivir a Barcelona contigo. Bueno, de hecho, yo recuerdo que llamé a Roberto, la calle Caspe, pues se hacía en Barcelona, y hice una quedada con bastante gente y fuimos a ver el programa en directo. Fui el promotor. Sí. Recuerdo que vino... Pico no pude venir, de Santander, pero sí que vino Caíto con amigos, Cata, Pizca, un montón de gente. Nos juntamos allí, hicimos quórum y sí, yo no pude venir tampoco, pero sí que me lo comentaste. Y claro, ¿qué pasa años después? Pues años después lo que ocurre es que recibo un mensaje de Roberto ofreciéndome participar en una sección, el lado oscuro, en el programa Si amanece, nos vamos. Y me quedo totalmente, sorprendida porque digo, no puede ser. Y le comento a Roberto, Roberto, te tengo que contar algo. Y le cuento esta historia, le cuento que
que durante muchísimo tiempo hemos estado chateando a través del IRC en un programa que se llamaba Si Amanece y que fuisteis a la radio a verle y dice, tú eres Aliena, tú eres Paz. Digo, sí, yo soy Paz y soy la pareja de Jordi, de Meceni. Y dice, no me lo puedo creer. Y se cierra el círculo. Sí. Se cierra el círculo porque hago el programa durante más de un año. Lo dejo por motivos de agotamiento, porque el directo a las 4 de la mañana es durillo. Pero claro, es como cerrar algo que empezamos en el año 97. Y bueno, de ahí el que esta historia sea tan particular, porque claro, nos conocemos en el 97, terminamos siendo pareja, llevamos ahora mismo este año, hace 25 años que estamos juntos, y en todo este tiempo ha habido una constante, que ha sido la radio, la tecnología, Roberto, que ha estado ahí, y el programa Si Amanece Nos Vamos. Sí, sí. Lo cierto es que alguna de las cosas que recuerdo, alguna anécdota, es la de irme a trabajar sin haber dormido. Y me acuerdo que tú también. Muchas veces. Había noches que nos daban las 7 de la mañana, yo entraba a trabajar a las 9 y me decías, ostras, Paz, yo ahora tengo que trabajar todo el día en algún evento deportivo, por ejemplo. Yo me iba al despacho hasta las 7 de la tarde y no os lo vais a creer, pero llegábamos, nos duchábamos, esperábamos a que fuera la hora acordada y volvíamos a conectarnos. Sí, hasta que, bueno, decidimos que no podíamos seguir así y dimos un paso más adelante. Y ahora en cuanto a la radio, pues bueno, yo ya no puedo escuchar la radio tan tarde porque me acuesto muy temprano, me levanto muy temprano, entonces escucho la radio ya al amanecer. Y sin embargo, yo sé, Jordi, que tú eres muy de consumir todavía radio. Sí, bueno, pero aparte también a mí me gusta mucho la música también y estoy 24 horas con música. Sé que hay el Spotify, hay muchas aplicaciones, pero bueno, soy más de fórmulas tradicionales. Yo sí que lo escucho a través de los podcasts, es decir, yo a Roberto ahora no le puedo escuchar a las 4:30 de la mañana, pero claro, tenemos la ventaja de que podemos escuchar sus programas, igual que otros, pues a cualquier hora del día. Y claro, cuando esta historia apenas la sabe gente, ahora evidentemente la va a saber mucha más gente, pero sí que es cierto que algo que fue maravilloso para mí es el hecho de que me enamoré de alguien sin haberle visto. Yo la primera vez que vi a Jordi habían pasado casi 3 años desde que hablábamos juntos, con lo cual yo no sabía ni cómo era y ya estábamos totalmente... Bueno, es que yo creo que, y esto pasa ahora actualmente, el hecho que pasa que ahora va como muy rápido, ¿no? Uh-huh. Antes no había prisa y el hecho de escribir tantas horas durante tantos días, tantas noches, tanto tiempo... Bueno, llegabas un momento en el que conocías a la otra persona realmente bien y los intereses igual eran otros porque no había nada físico, era todo pues bueno, platónico, ¿no? Ahora, bueno, igual es que es hacer un match y quedar, entonces no hay un pre, ¿no? Los tiempos han cambiado también, las libertades, etc. Y bueno, yo es que igual soy un clasicón. Eres muy romántico. Sí que es verdad lo que está comentando. De hecho, por eso os digo que tengo todas estas conversaciones impresas, porque eran horas y horas y horas de hablar simplemente de lo que te gusta, de lo que no, comentar un libro, comentar una película, hablar de los sueños, hablar a veces de las preocupaciones, y de repente un día te das cuenta de que estás deseando que llegue la noche para poder volver a hablar con él. No nos veíamos, no nos llamábamos, imaginaros cómo eran los móviles del año 97, 98, carísimo, además todo, con lo cual... Moviline. Sí, Moviline, exacto, un teléfono que tenía una antena que era como un zapato de lo que pesaba, y de vez en cuando nos llamábamos, no se podían enviar imágenes, no se podían enviar vídeos, como mucho un SMS y te lo cobraban, con lo cual la tecnología era carísima si la comparamos con los precios de ahora. Y algo muy importante, los tempos. Hablábamos, estábamos cómodos, estábamos a gustos, amanecíamos y de ahí nos íbamos a trabajar muchísimos días y no nos importaba cómo fuéramos. Nos dimos una grata sorpresa, o fue una grata sorpresa, cuando
vine a Barcelona por primera vez y nos vimos, porque era como si nos conociéramos de toda la vida. Correcto. Sí. Yo creo que es una de las mejores maneras para conocer a una persona, ¿no? Hablar y hablar y hablar. Y al final acabas explicándote gustos, etcétera. O sea, conoces profundamente a esa persona. Yo, como he comentado, esto lo sabe muy poquísima gente, ahora lo sabrán muchas más, pero puedo decir, porque es la verdad, que yo me enamoré a través de una aplicación, a través de las nuevas tecnologías, me enamoré a través de Internet. Llevo 25 años con él, sigo enamorada y es algo que cuando ahora lo cuentas parece extraño, porque una de las preguntas cuando se lo cuento a mis amigos íntimos, a mis personas cercanas, me dicen, pero ¿cómo te puedes enamorar a alguien sin verle ni una sola vez? Y ahí está el truco, porque de lo que te enamoras es de la persona, de lo que te enamoras es de su forma de hablarte a ti, de cómo piensa, de cómo comparte tiempo contigo. Y el resto es algo superficial, el resto pues llega después. Y ahora sí que es verdad que lo primero es cómo eres. Todo el mundo cuelga sus mejores fotografías en las redes sociales, con lo cual ahora es todo, digamos, mucho más visual, cuando realmente lo que importa, y por eso seguimos aquí y estamos aquí, es bueno, pues el saber cuidarte, el saber quererte y el saber ver mucho más allá de una simple fotografía. Bueno, es que hay dos maneras de conocer a una persona, y es de dentro a fuera o de fuera a dentro. Y yo creo que ahora es de fuera adentro. Lo primero que ves es una foto. Exacto. Y antes, pues, no me voy a remitir a las palomas mensajeras, pero antes era de dentro a fuera. Exacto. Pues nada, espero que sigamos otros 25 años más, que ya por probabilidad temporal va a ser complicado. Pero bueno, es una maravilla haberte conocido. Recuerdo algunas noches que yo decía, no aparece, no os podéis imaginar los nervios que pasaba cuando veía que era la hora y a lo mejor se había retrasado en su trabajo, porque al trabajar en televisión, pues bueno, puedes acabar a la hora o no, y era un nerviosismo, un agobio de hoy no voy a poder hablar con él, que no os podéis imaginar. Seguimos chateando, seguimos utilizando aplicaciones, seguimos teniendo un montón de amigos. Pero sí que es verdad que nos hubiera encantado poder localizar a estas personas con las que pasamos tantas noches. Yo no puedo pasar ya tanto tiempo de madrugada y tal, pero cuando tú hiciste el programa, entré en IRC y volví a abrir el canal. Está abierto y yo no he salido, está ahí. Ah, pues mira. Si está ahí el canal. Yo no he salido. Claro, a ver, hay que estar conectado al IRC, que dices, jolín, de verdad, ¿en serio voy a poner un IRC ahora? Pero bueno, lo puse en un ordenador viejo que tengo y ahí está el canal. O sea que, pues si alguien lo escucha y estaba en nuestro chat room de Si Amanece, oye. Ahí está. Y ahora no hace falta conectarse por Oslo. Claro. Ahora ya te puedes conectar desde España. Ahora ya directamente. Sí. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.